El serle fiel a Dios ha sido la decisión tomada por cientos, miles y millones de hombres y mujeres alrededor del mundo. Pero para tales personas que se han decidido serle fiel a Dios, esta fidelidad que deben demostrarle a Dios ha tornado difícil. Hoy en este video quiero enseñarte cómo la palabra de Dios nos enseña cosas que debemos sembrar en nuestra vida para nosotros lograr ejecutar la fidelidad a Dios. Quédate en este video y vamos a estudiar lo que la palabra de Dios nos enseña para lograr serle fiel al Señor. Esto es Radio Dios Altísimo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de serle fiel al Señor? ¿O qué nosotros debemos sembrar en nuestra vida para lograr ejecutar la fidelidad hacia nuestro Señor? La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos orar constantemente y que debemos refugiarnos en los brazos del Señor, en el poder del Señor, para nosotros poder mantenernos fiel. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, el apóstol Pablo nos dice que debemos orar sin cesar. Pero también en Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús describe más claro esto y nos dice que debemos velar y orar para no entrar en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús está diciendo que el espíritu quiere serle fiel a Dios, pero que la carne es débil y la carne se opone para que no logre el espíritu serle fiel al Señor. Otra cosa que quiero enseñarte es que cuando leemos mucho la palabra de Dios, conocemos más de Dios, conocemos más de sus planes y entendemos cosas como por ejemplo esta que estamos estudiando, cómo poder serle fiel al Señor. Tenemos que entender que cuando nosotros seguimos a Jesucristo tenemos que llevarlo pendiente. Ese es otro punto que nosotros debemos sembrar en nuestra vida para poder lograr serle fiel al Señor. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8 versículo 11, cuídate de no olvidarte de Dios. ¿Por qué dice cuídate? Porque cuando tú no te cuidas y cuando tú olvidas al Señor, lamentablemente el caso, ya tú no tienes presente al Dios que tú quieres serle fiel. Por eso debemos tener en cuenta que a Dios se tiene que llevar presente en todo momento y no podemos olvidarnos de Él. Y quiero que usted entienda algo, que cuando usted se decide serle fiel a Dios, usted está tomando la decisión de nadar en contra de la corriente. ¿Por qué usted toma la decisión de nadar en contra de la corriente? Por dos razones. Número uno, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Hermanos, vosotros sois de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Quiere decir que hay un mundo influenciado por Satanás, por el mismo enemigo, para que nosotros no le seamos fieles a Dios, invitándonos constantemente en cada momento a que nosotros le fallemos al Señor y dándonos la facilidad para nosotros fallarle a nuestro Señor. Segunda razón por la cual cuando nos decidimos serle fiel a Dios, estamos decidiéndonos nadar contra la corriente, porque nuestra naturaleza nos impide el que nosotros le seamos fiel al Señor. Eso lo enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quiere decir que nuestra naturaleza nos impide que nosotros hagamos el bien. Aquí encajamos cuando Jesús dice la carne es débil. Pero Jesús nos dice el espíritu está dispuesto y nos da la clave para que el espíritu esté por encima de la carne y logre ejecutar la fidelidad al Señor. Es decir, que hay dos opciones: o vivimos carnalmente o vivimos espiritualmente. Para vivir espiritualmente no necesitamos una visión grande, no necesitamos revelación del Señor. Lo que necesitamos es orar constantemente y mantenernos adorando al Señor, mantenernos con una comunión íntima y constante, que aquí está el truco, es constante. Para poder serle fiel a Dios, nuestra relación con Él no debe ser semanal, no debe ser un día a la semana. Es en cada momento, en todo lugar y en cada decisión que nosotros tomemos. Para lograr serle fiel a Dios, que podemos enumerarlo como lo más difícil en la tierra, necesitamos estar en el Espíritu, no en la carne. En la carne es no orar, no leer la Biblia, no adorar a Dios.
En el Espíritu es leer la Biblia, adorar a Dios, orar a Dios y mantenernos en comunión con Él. Quiere decir que para usted serle fiel a Dios es difícil, pero no imposible. Todo está en que usted en su vida deshabilite su querer, tu querer, y habilite en tu vida el querer del Señor. Para usted serle fiel a Dios, debe deshabilitar en tu vida tu querer, tu propia voluntad, y activar en tu vida la voluntad del Señor. Así que Dios te bendiga. Este es un breve estudio para cómo serle fiel a Dios. Bendiciones.